Ahora, hablaba la anterior clase así, rapidito, ¿verdad? Rapidito de que hay dos partes. Hay dos partes. Una que es el, el cálculo estructural en sí, el cálculo o análisis, el cálculo o análisis estructural, y por otra parte está el diseño estructural. ¿Sí? Y esto es, ambas interactúan cíclicamente. ¿Sí? No puede haber cálculo sin diseño, ni diseño sin cálculo. ¿Y a qué se refiere esto? Cálculo, cálculo se refiere calcular, a calcular esfuerzos, ¿verdad? Calculo esfuerzos de los elementos, calculo normales, calculo constantes y Disculpe, calculo momentos. Inge, perdón, Sí, Inge, ¿está presentando un PDF? PDF. ¿O está presentando la pantalla? Porque no se ve nada, solo se escucha que habla nada más. A ver, déjeme ver un segundito. Ah, ya, sí tienes razón, gracias. Ahora sí, no era PDF, era una hojita en blanco de Photoshop. Bueno, entonces, recapitulamos un poquito, ¿cierto? Hemos llevado estática. En estática no tomo en cuenta la rigidez del material, el término E por I. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Las tres ecuaciones básicas me alcanzan para resolver. Por otra parte, en resistencia de materiales, el término E por I, luego de haber pasado esfuerzos y luego de haber pasado la parte de deformación, cuando empiezo a calcular esfuerzos, tampoco lo tomo en cuenta, ¿sí? Eh, pero en el momento en el que dejo de utilizar, mecanismos, ¿verdad? Esto de acá. En el momento en el que dejo de utilizar mecanismos, yo dejo de trabajar con estructuras estáticas. En el momento en el que dejo de trabajar con estructuras estáticas, necesito el término E por I. ¿Por qué? Porque ya las ecuaciones básicas no son suficientes. Esas tres ecuaciones ya no son suficientes. Necesito un otro grupo de ecuaciones que haga que al plantear el estado tensional de la estructura, ahora sí, me faltan ecuaciones. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, sumatoria de momentos ya no es suficiente. Necesito compatibilidad de deformaciones también, de forma de que el nuevo grupo de ecuaciones forme una matriz cuadrada, que sea inversible y de forma de que yo pueda resolver esta estructura. ¿Sí? Necesito recalcarles que necesito ahora el término E por I y no lo hemos estado utilizando. Que inicialmente ustedes han estado resolviendo mecanismos, que son elementos sencillos, de los cuales muy pocos se utilizan en la vida real. ¿Por qué? Porque son inseguros, tienen cabales las reacciones, de forma que si una desapareciera por cualquier razón, ya pierde estabilidad y obviamente no va a caer, pero genera peligro, ¿verdad? Por eso es que nosotros preferimos ahora sí estructuras hiperestáticas. Y de nuevo, en las que requerimos ahora tomar en cuenta su material y su sección transversal. De ahí les hablaba que cálculo y diseño son dos elementos que trabajan de forma interactiva, no puede haber uno sin el otro, de forma de que cálculo, ¿qué es? Cálculo es determinar esfuerzos. Cálculo es determinar esfuerzos y diseño es verificar que la sección que yo he escogido, de acuerdo a su material, cumpla. Podemos ponerlo para que sea más sencillo,
cumpla una tensión admisible. ¿Sí? Cumple una tensión admisible. Entonces, en el cálculo estructural yo defino los esfuerzos. En el cálculo estructural yo defino los esfuerzos. Y en el diseño verifico si esos esfuerzos, de acuerdo al material y de acuerdo a la sección transversal, están en un valor admisible. ¿Sí? Entonces esto es iterativo. En el caso de hormigón armado, o en el caso de... Ahora, la materia de análisis estructural debería estar un poco más ligada a lo que es las materias de diseño. Es una materia de cálculo, ¿verdad? Entonces, esto debería estar más ligado a las materias de diseño. Por sencillez, por no complicarles la vida a ustedes, no están realmente vinculadas. ¿Sí? Las materias de diseño no están totalmente vinculadas a esta materia de cálculo. Pero deberían. ¿Por qué? Porque en las materias de diseño, sea metálicas, sea maderas, sea hormigón armado, o sea hormigón postensado, deberíamos hacer este ciclo, ¿verdad? Deberíamos hacer este ciclo. ¿Cómo? Entonces, en el caso del hormigón, inicio yo con una sección, ¿sí? No puedo cargar a un programa de análisis estructural sin sección, no puedo cargar barritas, entonces debo definir una sección. Defino esa sección y con esa sección y con este material cargo yo mi modelo estructural, ¿no? Defino esto y cargo el modelo. Al cargar el modelo resuelvo y voy a tener estos esfuerzos. Teniendo estos esfuerzos y como ya tengo definida la sección, yo puedo chequear esto de aquí. Yo puedo chequear esto de acá. Pregunta, ¿qué pasa si no chequea? ¿Qué tendría que hacer? Rediseñar. Rediseñar. Y básicamente rediseñar, ¿qué es? Cumpliendo la inercia que se quiera la sección. Básicamente cambiar de sección, ¿verdad? Sí. Básicamente tendría que cambiar de sección de nuevo. Entonces, he definido una sección, he hecho un cálculo, regreso aquí a chequear. No chequea, ¿qué hago? Vuelvo a cambiar acá, tendría que volver a cargar aquí, obtener esto de nuevo y de ahí volver a verificar esto de acá. ¿Sí? En unos 2 ciclos, generalmente ya con experiencia cierra. Si tenemos un poco menos de experiencia, puede tomar hasta una semana de iteraciones. ¿Sí? Pero obviamente también en función al material que yo seleccione. Hay materiales que son mucho más fáciles de realizar diseño que otros. Por ejemplo, en el caso de estructuras metálicas, todas las secciones disponibles están cargadas, de forma de que es muy sencillo llamarlas y colocarlas y que corra el análisis. ¿Sí? En el caso de hormigón armado es un poco más abierto, ¿verdad? Esto está, realmente él puede colocar cualquier sección y por inexperiencia podría iniciar, qué sé yo, en una situación que necesite columnas 50 por 50 y inicio en 20 por 20, va a tardar realmente hasta que me termine de dar cuenta de la magnitud que necesito utilizar. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿No hay consultas? ¿Se entiende más o menos hacia qué apuntamos? Y entonces ahora diseñar estructuras más complejas. Básicamente de estructuras. Sí, en estática lo que ven son mecanismos, ¿sí? Cositas que realmente no se termina de utilizar.
Ahora lo que vamos a hacer es estructuras. Estructuras, iniciando con vigas continuas. Hice una consultita en cuanto a las estructuras hipostáticas, o sea que esa parte casi no se lo analiza casi porque, bueno, ahorita en esta materia estaremos viendo de hiperestáticas, ¿no? Pero de las hipostáticas, bueno, no sé si se la ve o es que, casi no ¿Está mucho. hablando de estáticas o hipoestáticas? De las hipostáticas. Las estructuras hipostáticas básicamente tienen menos reacciones de equilibrio, ¿verdad? Son elementos que están, que están en movimiento, son cosas inestables. Les decía que son mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, una, una esfera, una esfera en la cima de un cono es una estructura hipostática, es un mecanismo. O sea, tiene reacciones, pero cualquier cosita que yo haga la va a poner en movimiento, ¿verdad? Entonces, si vemos desde ese punto de vista, las estructuras hipostáticas son mecanismos que están o ya se están moviendo o están a una mínima cosita de moverse. Entonces, a nosotros no nos conviene hacer eso, ¿verdad? No nos conviene utilizar eso. Nosotros queremos que las cosas se queden quietas y lo más quietas posibles. Ya, lo que ven ustedes en pantalla es nuestra bibliografía. Análisis estructural de Russell Hibeler. La 8ª edición anda por internet, está plagada de esto. Sí, entonces esta va a ser nuestra base. Sus amiguitos del año pasado la tienen y ustedes facilito la van a encontrar. Entonces vamos a llevar la materia un poquito de acuerdo a lo que dice aquí el amigo Hibeler. Y hay un librito más. A ver dónde está. Otro es análisis estructural de Jack McCormack. ¿Sí? Aquí tenemos análisis estructural de Russell Hibeler y análisis estructural de Jack McCormack. Esto hay en español y hay en inglés también. Como les digo, el Dios Google proveerá, pide y recibirás, dicen, ¿no? Entonces, así nomás es. Acá, ¿qué nos dice Hibeler? A ver, revisemos el índice, veamos cómo vamos a ir. Usamos la primera parte y de ahí pasamos al librito de resistencia de materiales. Sí, lo primero que vamos a hacer es método de los 3 momentos, y eso está más o menos claro en Singer. Entonces, después de ver la introducción que está en Hibeler, pasamos acá a resistencia de materiales en el punto donde dice vías continuas, página 250. Y esto es lo primero que vamos a ver, la ecuación de los 3 momentos. Y fíjense acá, aquí ya está el término del que les comentaba, ¿verdad? Este término EI, desde ahora los va a acompañar para siempre. En todos los libros, en toda la bibliografía, en todo lo que se refiere a estructuras, todas las ecuaciones llevan el término EI. Todas. ¿Sí? A ver. Otro librito que es muy bonito, pero no está tan disponible y no está en español, entonces, si lo buscan, se llama Kenneth Lee, ¿sí? Análisis estructural de Kenneth Lee. Kenneth Led y Jia-Ming Wang. En internet aparece como Led Wang, análisis estructural. Y hace una introducción un poco más bonita de que lo que hace Hibeler. Sí, fíjense, tenemos acá una introducción a lo que es el análisis estructural, y son dos hechos que han potenciado el análisis estructural. Uno de ellos es la computadora.
¿sí? Uno de ellos es la computadora. Básicamente, si antes de 1960 yo necesitaba hacer un cálculo, tenía que hacerlo manualmente y demoraba mucho, ¿verdad? Necesitaba un grupo de gente grande como para resolver el sistema. Y una vez resuelto, si estaba mal planteado, imagínense cambiar la sección y volver a resolver. O sea, entonces se trataba como dicen, de achuntarle a la primera, ¿verdad? No pelarle la primera vez de forma de que mi resolución de una semana llegue a buen fin. Eso ha cambiado con la computadora, o sea, de pasar semanas se ha pasado a horas. Y ahora todo el mundo tiene bastante poder en sus manos, ¿verdad? En el celular se puede, mucho de lo que resolvemos en la computadora se puede resolver muy rápidamente. Y otro hecho es la construcción de una estructura metálica, ¿sí? Se ha construido para una feria internacional en Francia. ¿Alguien sabe qué estructura es? La torre La de Torre París. Eiffel. La Torre Eiffel, damitas y caballeros. Entonces, Torre Eiffel. así es, la Torre Eiffel. ¿Por qué es importante la Torre Eiffel? Desde el aspecto técnico se inicia el know-how, es decir, el cómo y qué del acero. Sí, ahí es como se inicia toda la metodología de construir con acero. Manejo de grúas, manejo de uniones, soldadura, toda la parte técnica. Y así también desde el punto de vista del material en sí, se abandona la mampostería. Se abandona la mampostería. Y si bien no ha pasado en Europa, todos los edificios grandes y icónicos que ustedes ven en Nueva York y en las películas y que se destruyen y todo, han iniciado luego de la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque básicamente antes se construía con mampostería y la mampostería, por más gruesa que haga, llega a un cierto tope y el peso propio ya hace inviable seguir subiendo. En cambio, un pórtico metálico en días actuales nos deja subir hasta 300 metros sin ningún problema. ¿Sí? Imagínense 3 cuadras hacia arriba. 3 cuadras hacia arriba, son 100 pisos de 3 metros cada uno. ¿Sí? Y todo eso es gracias a reducir el peso propio. ¿Y cómo se ha reducido el peso propio? Pasando de mampostería a metálico. Y otro punto es teniendo la computadora a disposición. ¿Sí? Entonces, cuando se ha conjuncionado ambos, se ha conjuncionado la parte metálica con la parte de la computación, ha sido el boom de los rascacielos y de los edificios. Y si ustedes revisan, toda la bibliografía hace un llamado a eso. Fíjense esta etapa. ¿Sí? Está llamando a eso. O sea, es esto metálico y resuelto en computadora. Esta geometría yo no la puedo resolver a mano. O acá. Acá también estamos haciendo lo mismo. Fíjense, aquí hay una unión metálica. Aquí hay una unión metálica y un rascacielos, ¿sí? Entonces, por ahí va la cosa, ¿sí? Y es eso, la conjunción de la computadora y el uso de metal es el boom de la parte estructural. Nosotros en Bolivia estamos un poco limitados en ese aspecto, ya que el material más económico que tenemos es el hormigón, y el hormigón es masivo, ¿verdad? Se ha vuelto la mampostería el hormigón. El edificio más grande que hemos hecho ha sido el que ha hecho el gobierno del MAS, la famosa Casa del Pueblo en la que se ha tenido que importar acero, ¿sí? La Casa del Pueblo es uno de los, de los edificios que si bien es polémico por el gasto económico y por la inversión, desde el punto de vista ingenieril es un avance serio dentro de la ingeniería en nuestro país, ya que desde las fundaciones ha necesitado elementos especiales.
¿sí? En los convenios en las convenciones de geotecnia actualmente hay muchas presentaciones respecto a sus fundaciones que han sido bastante especiales. Y en la parte de los juntes de la parte estructural, hay mucho respecto a su estructura metálica, cómo se ha construido, se habla mucho del uso de grúas, desde la parte de vista de la planeación de la construcción, y también se habla mucho de su construcción en sí. Entonces, ambivalente el edificio, si bien ha sido un gasto oneroso y hasta dañino para la sociedad, si quitamos ese aspecto y lo vemos solamente desde ingeniería, es un avance serio para el talento de ingeniería en Bolivia. Hay mucha gente que ha aprendido mucho y ojalá se continúe haciendo, pero en cosas menos problemáticas, ¿verdad? Menos cuestionables, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el amiguito Led Wang? El amiguito Led Wang en su capítulo 1 hace esa introducción y nos echa el cuento ese, ¿verdad? Nos echa el cuento de análisis por computadora, nos habla de el desarrollo histórico de las estructuras, que es el cambio de mampostería a la parte metálica en la Torre Eiffel, y de ahí la relación entre análisis y diseño, que es de lo que acabamos de hablar hace instantes. Y el desarrollo de sistemas estructurales. Este desarrollo de sistemas estructurales es, a partir de mecanismos estáticos, llegar a elementos muy hiperestáticos. ¿Y por qué nos interesa manejar elementos hiperestáticos? Por seguridad. Mientras más hiperestática sea mi estructura, es mucho más segura. ¿Sí? Por ahí va la cosa. De ahí el siguiente elemento es cargas. Volvemos acá. Hablábamos nosotros de relación, ¿verdad? Entre diseño y cálculo. Y de que yo necesito escoger mi material. ¿Sí? En el momento en el que yo escojo el material, cada material tiene una normativa, ¿sí? Si bien hemos hecho resistencia de materiales, acá se ve de forma no sencilla, pero se trabaja solamente con factor de seguridad, ¿verdad? Y no se especifica para cada material qué condiciones tengo que cumplir en el momento, digamos, en el que yo calculé esto. En el momento en el que yo chequeo el esfuerzo a flexión, lo chequeo indistintamente en cualquier material, pero esto no es así. Cada material tiene, digamos, su ecuación especificada para realizar estos chequeos. También tiene, por ejemplo, en el caso del hormigón, una forma de colocar las armaduras. En el caso de las maderas, una forma de clavar, una forma de empernar. Para el caso de metálicas, igual, una forma de soldar, una forma de remachar. Y esos pequeños detalles se tienen que plasmar en alguna cosa. Entonces, la forma de plasmar esto es mediante una norma. Entonces, cada material tiene su norma. Entonces, acá lo que ven en pantalla es la norma para la construcción de estructuras de carretera. Y acá está cómo construyo yo metálicas, maderas y hormigones para carreteras. ¿Sí? Hay otra norma que es de hormigones para edificios. Esto es enteramente para estructuras utilizadas en carreteras, más que en carreteras, en transporte. Sí, esto es transporte, la T es de transporte, no es solamente carreteras. Nosotros tenemos solamente carreteras para transportarnos, entonces pensamos que esto es solo carreteras. No, esto es transporte. Entonces, a cualquier elemento que yo diseñe para usarlo en transporte, sea en maderas, en hormigón o en metálicas,
tengo esta norma que me dice qué, cómo, qué, dónde, cómo y cuándo utilizar esos elementos para utilizarlos en transporte. ¿Sí? Y también está la norma para la construcción de edificios. Para la construcción de edificios está la norma ACI. Parece que no la tengo a mano. A ver, denme un segundo. Aquí está. Entonces, esto es la norma ACI. Esta es la norma ACI para hormigón estructural, pero para edificios. Esta es la norma de hormigón estructural, maderas y metálicas para construcción en carretera. Fíjese, y así es, cada elementito tiene su norma para construir. Así también la parte de estructuras metálicas tienen su norma. Acá está. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí, lo que vemos acá, esto de acá, cada uno de ellos tiene su documento sobre cómo realizar el diseño. La especificación, o sea, la forma de usar esto, la van a ver en cada materia. Pero acá vale nombrar la relación, ¿verdad? Entonces, cálculo, encontrar los esfuerzos, diseño, verificar tensiones en función a un material, y al definir el material, defino una norma. Cada material tiene su norma de trabajo. ¿Sí? No sé si se entiende. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí? Esta relacioncita, ¿sí? Cálculo y diseño. Cálculo, encontrar esfuerzos. Diseño, verificar que mi sección utilizada trabaje bien con esos esfuerzos. Ahora, esa sección utilizada tiene un material y tiene una sección transversal. Y cada material tiene su forma de diseñarse, ¿sí? Que es esto, pero específicamente para cada uno de los elementos. Específicamente, incluso acá, en el caso del hormigón, no es lo mismo diseñar a flexión para un edificio que diseñar a flexión para un puente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ahora, cada una de estas normas, si se dan cuenta, trabaja en aspectos diferentes, ¿verdad? Aquí tengo carreteras o transporte, aquí tengo edificios, acá tengo una mezcla de todo, ¿verdad? Esto es para, bueno, es para edificios, ¿sí? Este es para edificios. El de transporte está acá, ¿sí? Acá está hormigón, acero y madera para transporte. Este es hormigón para edificios y este es acero para edificios. También tenemos la norma, si bien no está totalmente en uso, digamos, poco hemos trabajado en ese sentido, también existe para maderas, que es esto de aquí. Acá está, es la normita para el diseño en maderas. La gringa es esta. Acá está, esta es la norma de maderas gringa. Wood Construction. ¿Sí? Entonces, cada material tiene su particularidad. ¿Sí? Las fórmulas que hemos visto aquí indistintamente, esto es teórico, ¿verdad? Esto es teórico. Para tener realmente seguridad, yo debo tener lo visto acá específicamente para cada material. ¿Cómo chequeo de que estoy trabajando adecuadamente en el material que estoy utilizando? Ahora, fuera de esto, fuera de que cada material tiene su norma para definir propiedades y definir el trabajo de secciones, cada uno de estos elementos trabaja en, digamos, aspectos diferentes.
¿A qué me refiero con aspectos diferentes? Las cargas. Las normas que les mostraba tienen mucho en común, ¿verdad? Las cargas son muchas absolutamente iguales, pero también hay otras que son específicas, otras que son totalmente específicas. Por ejemplo, ¿cuál será la carga que es absolutamente común a todos los elementos? A estos elementos de carretera, a estos elementos de edificación, sean metálicos, sean maderas, sean hormigones. ¿Cuál será la carga que atraviesa todo, la que siempre está presente? El peso propio. Peso propio. Peso propio. Peso propio. Sí, por favor, nunca se olviden de esto. ¿Sí? Lo principal es el peso propio. ¿Sí? Esta carga atraviesa todas las normas y todos los materiales. De ahí podríamos hacer unas cosas un poquito más específicas. Por ejemplo, en el caso de transporte, ¿cuál será la carga que hay acá que no hay en edificios de hormigón, ni en edificios de acero, ni en edificios de madera? Carga móvil. Carga móvil, exactamente. Camión tipo. Yo nunca voy a utilizar un camión tipo en un edificio, sea de hormigón, de acero o de madera, ¿verdad? Pero sí lo voy a utilizar en el momento en el que yo diseñe cualquier tipo de elemento para transporte, sea metálico, de madera o de hormigón, ¿sí? Entonces vemos de que también hay particularidades. Otra carga que es bien importante en el caso del acero, más que en el caso de la madera y que del hormigón, es la carga térmica. ¿Sí? Entonces, esta que está en todas, esta que solamente está en comunicación y esta de que es bien importante, principalmente en el caso de los aceros. En el caso de los hormigones, tiene que ser muy masivo el elemento para que la tomemos en cuenta. De ahí, la carga viva en sí. La carga viva en sí, que lo utilizamos en edificios. Ahora, este camión tipo también se puede tomar como carga viva. Se podría tomar como carga viva en transporte. Y esta carga viva, que son las personas, como carga viva en edificios. Algo que no vivimos nosotros, que es fuerte en otros lugares, es la nieve, que nosotros podríamos notar como granizo. Se han caído varios tinglados por granizo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el librito? Sí, cargas muertas, pesos propios, cargas permanentes, cargas vivas, camiones en el caso de puentes, personas en el caso de edificios, otras cargas, nieve, de ahí, en el caso de edificios altos, ¿qué carga se hace fundamental? ¿El viento? Viento, exacto. Viento. Y de ahí, otra de la que poca noticia teníamos en Bolivia, pero nos estamos dando cuenta de que somos una zona de riesgo. ¿Cuál puede ser? Terremotos. Sísmica. Terremotos. El remoto, Sismo. exactamente. ¿Sí? Parecía de que es interesante. Ha habido, creo, un terremoto en 1800 algo, uno fuerte, entre Oruro y La Paz. Y a partir de ahí no ha vuelto a haber absolutamente nada. Entonces, los ingenieros se han olvidado de la parte sísmica en Bolivia. Pero
hace poco ha habido un nuevo movimiento grande entre Tarija y Yacuiba, o sea, ha sido en medio del Chaco y no ha afectado absolutamente nada, pero ha sido de una magnitud interesante y se ha leído este movimiento en Salta y en La Paz, San Calixto y y en el monitor de Salta, y que indican de que Bolivia tiene mucha probabilidad de hacer un terremoto grande. Sí, obviamente sus ciclos sus tiempos de retorno del terremoto parece que son grandes, pero eventualmente va a pasar ese tiempo, ¿verdad? Y se va a generar el movimiento. Entonces, hay hay ahora una prioridad en el país para plantear una norma sísmica para nosotros. Y aquí está, más o menos un vistazo así grosero de las cargas que intervendrían en el diseño de estructuras. Y ahora sí, ya como para terminar la clase, pregunta del millón. ¿Estas cargas actúan todas juntas? ¿Actúan una por una? ¿O cómo actúan? Hay una carguita más que se utiliza en edificios principalmente y se llama carga de azotea. Le pongamos aquí azotea. Carga de azotea. ¿Sí? Lo dejamos así. Pregunto de nuevo. Dicen que se tienen que combinar. Perfecto. ¿Todas juntas las tengo que colocar? ¿Todas juntas? ¿Las sumo indiscriminadamente? O sea, en el caso de un puente, le meto camión, le meto nieve, le meto viento y le meto carga térmica, si fuera un puente metálico. Yo La digo sumo. que sí, Inge, porque hay que calcular para el peor de los casos. Ya, ahora, dice que todas, ¿no ve? Ahora le pregunto, en en un edificio, cuando haya viento, ¿va a haber carga de azotea? Me estoy refiriendo a un viento fuerte, ¿verdad? Un viento fuerte, un viento de 80, 90 kilómetros que genera esfuerzos importantes. Y la azotea es el punto más alto del edificio, donde puedo tener gente trabajando o realizando alguna actividad. Pregunto, cuando tenga yo carga de viento, ¿voy a tener carga de azotea? No. No, ¿verdad? Entonces, cuando en una combinación de carga yo utilice viento, por lógica, la carga de azotea no va a actuar. ¿Sí? Ahora, las combinaciones de carga. Aquí ya podemos aclarar un poquito. Las combinaciones de carga, como dice el amigo Let Wang, las combinaciones de carga no son la suma aditiva de todo de forma de tener el peor esfuerzo. ¿Sí? Son situaciones concretas que pueden ocurrir. ¿Sí? Las combinaciones de carga son situaciones que pueden ocurrir. No es sumar todo sum lump, ¿no ve? La suma grosera, la suma burda. ¿Sí? Se debe analizar quiénes están actuando. Entonces, en el caso de carga de azotea, yo voy a tener una combinación en la que tenga carga de azotea y no tenga viento. Y de ahí voy a tener otra combinación en la que tenga viento y no tenga carga de azotea. ¿Sí? En el caso de la carga de viento, en el caso de la carga de viento, en el caso de la carga de viento, también se da esto en carreteras. También se da en carreteras. ¿Sí? Ahora, el viento hay dos partes. Hay un viento que es viento en estructura y viento en carga viva, es decir, viento en el camión, ¿verdad? Un camión en sección transversal o un camión andando de lado, fíjense, o sea, es una pantalla, ¿verdad? Es una pantalla. Entonces, si aquí actúa el viento, me crea bastante empuje. Entonces, el viento en un camión, el viento en carga viva en el caso de puentes es una situación importante. Pero
pero existe una combinación en la que yo no coloco el camión tipo. No coloco el camión tipo, ¿sí? Hay una de las posibles combinaciones en las que no coloco el camión tipo. Si no coloco el camión tipo, ¿habrá viento en carga viva? No. No, ¿verdad? No. Ahora, otra cosa. ¿Habrá una combinación en la que yo utilice viento y terremoto a la misma vez? Viento y terremoto juntos. ¿Y será una combinación real, algo factible? No. No, ¿verdad? O sea, se ha llegado a la como un hecho no escrito, digamos, de que mientras ocurre un terremoto es muy difícil de que haga viento. Es interesante esto, o sea, revisan el estado de los máximos terremotos y el día del terremoto nunca ha hecho viento, jamás ha habido viento. Y otra cosa también de que el terremoto es una carga lateral, ¿verdad? Y esa carga lateral generada por gravedad es un poquito más intensa que lo que pueda generar por una ráfaga, entonces no sería considerable. Entonces, ya redondeando esto, las combinaciones de carga no son la suma de todos los factores indiscriminadamente. Las combinaciones de carga, las hipótesis de carga son situaciones posibles. ¿Sí? Son situaciones posibles. Entonces, cuando ustedes están revisando la norma, cuando ustedes están revisando las normas, ahí hay combinaciones. Aquí el amigo McCormack nos da las combinaciones en alguna parte, a ver si está aquí. No, directamente a resolución. Por eso les decía que el LET-WANG es bonito, pero no es difícil pillarlo en español. Acá está, combinaciones de carga. Fíjense, ahora, de esto vamos a hablar en la siguiente clase, ¿sí? De esto vamos a hablar la siguiente clase. Generalmente las cargas se distribuyen de esta forma. ¿Qué es esto? Campana de Gauss. Así es, se distribuyen de forma normal, ¿verdad? Las cargas se distribuyen de forma normal y las resistencias también se distribuyen de forma normal, ¿sí? No es un solo valor, o sea, no es que yo digo, ah, ya, mi resistencia del hormigón es 21. Si yo reviso toda la estructura, no va a ser 21, va a estar disperso, obviamente muy cerca a 21 megapascales, pero disperso de forma normal alrededor de ese valor, ¿sí? Tanto cargas como resistencias. Acá pongamos las resistencias y aquí pongamos las cargas. ¿Sí? Se distribuyen normalmente y hay que hacer un pequeño análisis estadístico aquí para seleccionar el valor. Pero básicamente, ¿qué se hace? Las cargas se mayoran. Las cargas se mayoran. Entonces, esto está al revés. Las cargas se mayoran. Caigo acá. O sea, es la media, mayor o caigo aquí, ¿verdad? Entonces es carga, load, L en inglés. Y esto es resistencia menor. Entonces, de la media tengo que estar más abajito. Es acá. Esto es resistencia. ¿Sí? Lo vamos a ampliar en la siguiente clase. Entonces, cargas, aumento la media. Resistencias, reduzco la media. Entonces, si la carga la mayoro, aumento la media, tengo que multiplicar por un valor mayor a 1 o menor a 1. Mayor a 1. Mayor a 1. Y la resistencia para minorarla, mayor a 1 o menor a 1. Menor a 1. Menor a Menor. 1. ¿Sí? Entonces, las resistencias generalmente usan un coeficiente 0, algo. Y las cargas generalmente un coeficiente 1, algo. ¿Sí? Entonces, aquí estoy mayorando y aquí estoy minorando. Dicho eso, que lo vamos a aclarar en la siguiente clase, vamos acá, que son las combinaciones de carga. Y fíjense, la mayoría de los coeficientes son mayores a 1. ¿Sí? ¿Qué combinaciones? Carga muerta aumentada. ¿Cuándo puede ocurrir esto? 1.4 veces la carga muerta. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo aumenta la carga muerta? En el caso de un puente. Y también puede pasar un edificio, pero en el puente está facilito. Cuando hay una refacción, puede ser.
Exactamente, ha habido un recapamiento, ¿verdad? Se ha aumentado al pavimento existente, se le ha aumentado 5 centímetros. Imaginen que ustedes tienen un puente, lo construyen y 10 años después se deteriora la capa de rodadura y le aumentan 5 centímetros de asfalto. Entonces, en ese caso yo tengo que tomar en cuenta al diseñar, ¿verdad? De que a futuro voy a tener más carga muerta. Ahí está, esta es la situación posible. En un edificio también puede ocurrir. Puedo aumentarle o ductos o algún accesorio más de forma de que aumente mi carga muerta. ¿Sí? Ahora, aquí hay otra combinación interesante. ¿Sí? 1.2 veces la carga muerta, la razón es esta. 1.6 veces la carga viva, ¿sí? De tener una carga viva normal, yo casi la doblo, y de ahí la mitad de la carga en techo. ¿Sí? Ahora fíjense esta de acá. Fíjense esta de acá. 1.2 veces carga muerta, más 1.6 veces el viento, y acá solamente la mitad de la carga viva. ¿Por qué es esto? Fíjense, o sea, la mitad de la carga viva posible, pero el viento casi al doble. O sea, este 1.6 estamos hablando de su media, ¿no ve? De la media del viento, yo digo que ahora va a actuar el doble. Estito de acá, ¿por qué entonces? ¿Por qué? Porque es solamente la mitad de la carga viva, pero el viento a tope. ¿Nadie? Porque cuando esté el viento actuando en su máxima carga, la carga viva no va a haber mucha presencia de carga viva, de personas o vehículos, lo que sea. Exactamente, exactamente. No va a haber gente, ¿no ves? Si es un día vientoso, feo, difícil que yo tenga gente yendo, ¿no ve? Apareciendo ahí. Entonces, de nuevo, las combinaciones de carga son situaciones posibles, no es la suma bruta de todo. Y estos valorcitos de acá, que lo vemos en la siguiente clase, se definen estadísticamente, desplazando la media. ¿Y cuánto se tiene que desplazar la media? Es de acuerdo a la carga y de acuerdo al lugar, y de ahí salen estos coeficientes. ¿Sí? Entonces, por hoy, eso sería todo. Me voy despidiendo. Dejo esto abierto 2 minutitos por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Y vayan juntando la bibliografía. Resistencia a materiales de Singer para hacer el primer tema, para hacer 3 momentos. McCormack y Hibbeler. Y si alguien pilla el LED Wang en español, se lo vamos a agradecer. Si no, búsquenlo en inglés. Es bien bonito. O sea, la introducción es mucho más suave que estas dos de acá. Aclara muchas cosas. ¿Sí? Y de ahí, bueno, esto lo van a necesitar en todas sus materias de diseño. Si lo fueran consiguiendo y viendo, también no pasa nada. ¿Sí? Las normas son documentos importantes. Fíjense este. La norma ASTO para el diseño de estructuras son 1781 hojas. ¿Sí? 1781 hojas que hay que casi revisar todo para hacer un buen diseño para transporte. Bueno, me despido, dejo estos 2 minutitos por si alguien tiene alguna duda o consulta. Hasta luego.